Acceso Capacitación presenta el Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares, contrainterrogatorio y ejercicio para evidenciar contradicción. Hola, hoy estudiaremos cómo realizar un contrainterrogatorio, así como las técnicas de impugnación. El contrainterrogatorio lo hacemos con el testigo de la contraparte, es decir, no es nuestro testigo. Entonces, el propósito del contra es impugnar la credibilidad del testigo o de su testimonio y siempre mantener control con respuestas de sí o no. Hacemos esto porque la mayoría de los testigos de la contraparte tienen testimonios que dañan nuestro caso. Entonces, si podemos impugnar su credibilidad, los jueces no les creerán y nosotros iremos debilitando el caso de la contraparte y a su vez fortaleciendo el nuestro. El contra no es para un repaso de interrogatorio directo. Recuerden que este testigo apenas terminó de presentar su testimonio en el interrogatorio directo. Lo más aburrido sería repetir su testimonio una vez más. Vamos a suponer que los jueces lo escucharon la primera vez. Brincaremos directamente a nuestro punto. Lo que buscamos hacer es enfatizar los aspectos negativos de la oposición y recalcar los aspectos favorables de nuestro caso, sin darle al testigo la oportunidad de explicar cualquier inconsistencia. En el interrogatorio directo, el enfoque está en el testigo para darle credibilidad, pero en el contra, el enfoque está en el abogado. Tipos de preguntas. Siempre vamos a buscar respuestas de sí o no. Con esas respuestas, mantenemos control de un testigo que probablemente es hostil, porque es el testigo de la contraparte. No queremos sus explicaciones porque pueden dañarnos. Entonces, si siempre estamos buscando control del testigo en un contra, queremos evadir preguntas abiertas, exactamente lo opuesto de lo que hicimos en el directo. Necesitamos eliminar el quién, qué, cuándo, dónde o lo peor, el por qué. Si empezamos la pregunta con esas palabras, la pregunta será abierta y le daremos voz al testigo, algo que siempre queremos evitar en el contra. Si queremos mantener control y tener el enfoque en nosotros, ¿cuál es el tipo de preguntas que debemos hacer? Preguntas sugestivas, es decir, aquellas que conllevan la respuesta en la propia pregunta, lo cual provocará que el testigo solamente afirme o niegue el hecho de la pregunta. Siempre vamos a conocer la respuesta. Entonces, si hacemos una pregunta como Selene, ¿dónde vives?, Selene va a tener la oportunidad de contestar como quiera y tomar el control. Pero si usamos una pregunta sugestiva, porque ya conocemos la respuesta, mantenemos el control y el testigo no tiene oportunidad de explicar. Por ejemplo, Selene, vives en una mansión, ¿cierto? La pregunta ya contiene la información y Selene tendrá que contestar que sí. Vamos a hacer preguntas muy sencillas y cortas para no confundir al testigo, incluyendo solamente un hecho nuevo con cada pregunta, porque si el testigo nos contesta que no a nuestra pregunta y la pregunta estuvo compuesta con muchos hechos, no sabemos cuál de ellos está negando. Es por eso que debemos organizar nuestras preguntas y limitarnos a un hecho por pregunta. También es mejor usar lenguaje ordinario. Muy pocos testigos son abogados, entonces no debemos hablar con ellos y hacerles preguntas con la idea que piensan como abogados y que nos van a entender. Vamos a usar el lenguaje ordinario que el testigo pueda entender para que su contra sea fluido y podamos sacar la información necesaria de nuestro caso. Contenido del contraexamen. Si ya sabemos cómo hacer las preguntas, ¿cuáles son las preguntas que debemos hacer? Hay que recordar que organizamos el contra según nuestro tema y teoría. Queremos sacar los hechos que apoyan nuestros argumentos y conclusiones que diremos posteriormente en la clausura. Debemos formular preguntas únicamente con los hechos, ya que si hacemos preguntas a partir de nuestras conclusiones, el testigo peleará con nosotros, porque obviamente sus conclusiones no serán iguales a las nuestras. ¿Por qué? Porque es el testigo de la contraparte y nuestra meta es destruir la credibilidad del testigo. El testigo no quiere que destruyamos su credibilidad. Si nuestra teoría del caso es que Rob Harley robó el premio por celos y venganza, cada pregunta de nuestro contrainterrogatorio será manteniendo esa teoría. Si la pregunta no ayuda a nuestra teoría o no nos ayuda a fundamentar las preguntas que ayudarán a nuestra teoría, entonces no hacemos la pregunta. Por ejemplo, para avanzar nuestra teoría de celos y venganza, a lo mejor necesitamos empezar con la carrera exitosa de Rob para fundamentar el motivo de la nominación del premio. Después explicar la nominación, que no ganó y que esperaba ganar, y que después de que ganó Selene, no se hablaron por meses. Vamos a trabajar con los hechos que Rob no puede negar durante todo el interrogatorio.
porque una conclusión de que Rob estaba celoso es peligroso. Es el juicio de Rob, es el testigo de la contraparte y probablemente no nos va a decir que sí estaba celoso. Si trabajamos con los hechos que él no puede negar, como que fue nominado por el mismo premio de Selene, que esperaba ganar, que ganó Selene y que no se hablaron por meses después, eso pinta la imagen clara de los celos y podemos usar todos estos hechos para fundamentar nuestra conclusión de que Rob estuvo celoso y por venganza le robó el premio a Selene. Hay que conocer las respuestas de antemano. La regla en la contra es que nunca se hace pregunta si no conocemos la respuesta. ¿Respuesta? Sí. Si hay alguna duda sobre la posible respuesta, no se hace la pregunta. No es el momento de ir de pesca buscando las respuestas que nos pueden ayudar. Siempre queremos evitar una respuesta fatal para nuestro caso. Como es un testigo de la contraparte, siempre estamos en peligro si no conocemos la respuesta a nuestra propia pregunta. Usando el ejemplo anterior con Rob y sus celos, ¿de quién tenemos la información de que si Rob estaba celoso de Selene? No de Rob, sino de Selene. Si Rob hubiera dicho que estaba celoso de Selene, podríamos hacer la pregunta, pero como la conclusión viene de otro testigo, no podemos hacer esa pregunta en el contra de Rob. Recuerda que en el contra podrás realizar cualquier pregunta pertinente, es decir, que tenga relación con tu teoría del caso o con la de la contraparte. De igual forma, preguntas relativas al tema de credibilidad. Evidenciar contradicción. Si es posible, vamos a intentar evidenciar las contradicciones del testigo. Muchas veces lo podemos impugnar por su capacidad de percibir o recordar, por falta de conocimiento personal, condiciones de percepción. Por ejemplo, el testigo no pudo haber seguramente percibido, visto, oído, olido, sentido, probado lo que dice que haya percibido por circunstancias externas, por ejemplo, la oscuridad, la distancia, el ruido, o por circunstancias personales, por ejemplo, temor, drogas, miopía, sordera. También podemos impugnar al testigo por sus antecedentes de falta de honestidad, su falta de imparcialidad, prejuicio, interés personal u ocupación. Si tenemos que mostrar una inconsistencia en su testimonio o ahora inventa algo nuevo que nunca ha mencionado antes y que nos daña, u otras razones que explicaremos más adelante, tenemos que impugnar al testigo. La técnica tiene 4 partes: confirmar, acreditar, confrontar y acabar. Entonces, caca es algo que no se olvidarían porque es tan asqueroso. Pero les garantizamos que si siguen los 4 pasos de la caca, su impugnación del testigo siempre será fuerte y eficaz de disminuir la credibilidad del testigo. Por ejemplo, si somos los defensores y la policía del caso ahora inventa que Rob les confesó haber robado el premio y nunca pusieron esto en su reporte oficial, tenemos que impugnar a la policía en ese mismo momento, cuando declaran esto en el juicio. Confirmar. Entonces, empezamos con el primer paso. Vamos a confirmar la parte de su testimonio que no nos gusta, que es inconsistente con la versión anterior o que es mentira, es decir, algo nuevo. Tenemos que confirmar inmediatamente cuando sale esa información, porque si no, la técnica pierde toda su utilidad. Vamos a confirmar porque primero queremos estar seguros que lo escuchamos bien. Queremos también darle al testigo una oportunidad de corregirse a sí mismo y queremos señalar a los jueces que vamos a impugnar al testigo. Jueces con experiencia en el sistema oral van a reconocer cuando un abogado empieza con esa técnica y presentarán mayor atención en el interrogatorio. Confirmar es, literalmente, repetir el hecho que no nos gusta. Por ejemplo, nuestra pregunta de la impugnación puede ser: señor oficial, ¿su testimonio de hoy es que Rob le confesó que robó el premio? Y con eso cumplimos con el primer paso. Si dice que no, se equivocó, Rob nunca dijo esto, está bien, no tenemos que impugnarlo porque se corrigió y podemos continuar con el resto del contra. Si dice que sí, es su testimonio. Vamos al segundo paso. Acreditar. Vamos ahora a acreditar la versión anterior que nos gusta más, que nos sirve para nuestra teoría del caso. Intentamos probar que esta versión es más creíble que lo que dice el testigo en el tribunal. Entonces, porque puede ser más creíble lo que dijo o faltó decir antes. Algunos ejemplos generales son: que el testigo sabía la importancia de decir la verdad antes, tal vez porque era una entrevista con la policía y todos reconocen el hecho de la importancia de hablar con la policía. Que tenía la oportunidad de revisar el documento por errores, firmó el documento, que escribió su reporte o hizo la declaración cuando su memoria estaba más fresca del evento. Y el trío más poderoso, que su declaración anterior era completa e incluía todos los detalles importantes y verdaderos. Cuando dice que sí, su declaración cumple con estas 3, lo tenemos atrapado. Siempre dirá que sí, porque si no, sería aún mejor para nosotros y nos daría aún más argumentos para la clausura.
Por ejemplo, con la policía le haremos preguntas de toda la experiencia de su trabajo que tiene con reportes y los casos. Sabe la importancia de ese reporte porque tiene que entregar el reporte a su supervisor y al fiscal. Siempre escribe cuidadosamente los reportes, que su reporte incluye todos los detalles importantes, solo escribe la verdad y sus reportes son completos. Si hacemos la acreditación bien, ya lo tenemos atrapado para el tercer paso. Confrontar. Confrontamos al testigo con la contradicción o falta de información de su declaración o entrevista anterior. O si no tenemos algo escrito por este testigo, lo hacemos con el testimonio de otro testigo. Cuando terminamos con el resto del interrogatorio, llamaremos a otro testigo para mostrar la contradicción. Si la contradicción tiene que ser mostrada con otra evidencia, incorporamos esa evidencia o más probablemente durante otra parte del juicio. Pero, si tenemos un documento de este mismo testigo, por ejemplo, con la policía, le enseñamos su declaración, afirmamos que es su firma la que está en el documento y le hacemos la pregunta: señor oficial, aquí tienes tu reporte. Tome su tiempo en revisarlo y señáleme cuando encuentre la parte donde escribe que Rob le dijo que robó el premio. El oficial va a estar buscando la información y va a tener que admitir que no está en su reporte. Y vamos al último paso. Acabar. Acabar es solamente no decir nada. Nunca, nunca, nunca debemos hacerle una pregunta de más porque va a invitar una oportunidad de explicar por qué no está dicha información en su reporte. A nosotros no nos importa el por qué. Siempre los abogados tienen la tendencia de seguir con más preguntas buscando una admisión de que hizo mal su trabajo, pero no lo van a poder lograr. Lo más recomendable es acabar con la impugnación y guardar los argumentos y conclusiones para nuestra clausura. En resumen, en el contra, solamente usamos preguntas sugestivas para mantener el control del testigo, para desacreditarlo. El contra, en la mayoría de los casos, es más corto que el directo porque nada más sacamos la información que necesitamos y terminamos. Siempre vamos a cesar al obtener lo favorable. Terminamos cuando ya estamos ganando y cuando tenemos los hechos necesarios para apoyar nuestros argumentos en la clausura. Suerte.